No sé si alguna vez os habéis planteado cuál es el canario más famoso del mundo. Difícil pregunta, ¿verdad? En 500 años conviviendo con ellos seguro que han tenido que salir más de un canario que haya hecho historia. Pero el más famoso, curiosamente, nunca ha existido. Seguro que estaréis pensando, yo que sé, en algún campeón mundial, o en un canario que haya tenido mucha descendencia, o yo que sé, en el primero que se exportó a Europa. Pero no, el canario más famoso del mundo nunca ha existido. Es un dibujo animado, lo conocéis todo. Y antes de que me mandéis a la mierda, que esto es un canal de canaricultura, que no es de dibujitos y esa tontería, quieto, porque aunque parezca una chorrada, este pájaro ha influido más de lo que creéis en esta afición. Y lo vamos a ver precisamente en este vídeo. Bueno, pues este que estáis viendo aquí es Piolín, probablemente conocido por todo, y aquí no acaba el vídeo, porque vamos a intentar hablar de por qué Piolín, por qué este dibujo animado sea un pájaro que haya influido dentro de la canaricultura mundial y además de una manera muy espectacular. Pero primeramente, antes de nada, por entender un poquito el contexto, vamos a ir muy rápido y vamos a hablar acerca de la historia curiosa de este canario, porque primeramente, como dato curioso, no nació como un canario, digamos, amarillo clásico como este que estáis viendo, por ejemplo, sino que nació como un bebé pájaro silvestre, fijaos esta imagen tan antigua, llamado Orson. O sea que al principio no era ni siquiera un canario. Como era un bebé de un pájaro, era un polluelo, pues lógicamente estaba desnudo, no tenía pluma. Pero fijaos qué curioso, porque aquí surgió un problema. En principio no debería haber ningún problema, era un dibujo animado más. Bueno, pues el autor se lo inventaba como quería y no había ningún problema. De hecho, en la imagen pues se ve un animal simpático, ¿no?, para ponerlo como dibujo animado. Pero surgió el problema de la censura, porque a la censura no le gustaba mucho la idea de que fuera un animal, aunque fuera un animal el que estuviera desnudo, que no tuviera pluma. Y aparte tampoco le gustaba que el personaje era bastante irreverente como comportamiento, con lo cual casi que se vieron en la obligación de darle un lavado de cara y se convirtió en más o menos algo parecido al Piolín que conocemos a día de hoy, que es un canario amarillo, macho, y lo llamaron Tweety. Tweety, que viene de tweet, que significa algo así como piar, y precisamente la palabra Twitter, esa red social que usamos mucho de nosotros, tiene ese símbolo de un pajarillo, porque es algo así como piar, algo así como decir algo brevemente, etcétera, etcétera. Y lógicamente, si se llamaba así en inglés, pues cuando se transformó el nombre del pájaro a español, lo llamaron piolín, de la palabra piar, de pío, de piolín. Fijaos, qué curioso toda la relación entre Twitter, piolín, piar, contar algo, todo está relacionado. Bueno, pues el caso es que estamos hablando de una época muy remota, estamos hablando de que la primera aparición en pantalla de este pájaro fue, ojo, en 1942. Y ahora las preguntas que te surgirán en la cabeza son dos. Primeramente, ¿por qué decimos que ha influido tanto en la canaricultura de hoy? Es la primera pregunta. Y segundo, ¿por qué un canario y por qué amarillo? De entre todos los posibles dibujos animados que podemos crear, ¿por qué elegir un canario y por qué elegirlo de color amarillo? Pues vamos a intentar responder a las dos preguntas casi a la vez, porque es cierto que en aquella época, estamos hablando de los años 40, la canaricultura ya estaba bastante desarrollada, lógicamente muy lejos de los niveles actuales, pero había criadores, había asociaciones, habían surgido ya más mutaciones, aparte de la mutación amarillo, que fue la primera que surgió. Incluso ya se habían realizado los primeros trabajos con el cardenalito de Venezuela. Aquí estamos viendo una imagen bastante antigua, pero es posterior. Era, eso sí, un periodo bastante decadente dentro de la afición, porque estamos hablando de la época de la Segunda Guerra Mundial, estamos hablando de época también de posguerra, lógicamente mucha hambruna, mucha pobreza a nivel mundial, sobre todo en Europa, que llevó a la extinción pues de bastantes razas de canarios. En concreto esta ya estaba extinta previamente, pero digamos que la canaricultura en aquella época, pese a la situación de decadencia, no estaba ya en pañales, sino más bien en un periodo de adolescencia. El caso es que el nacimiento de Piolín no afectó en principio a los criadores, pero sí mucho afectó a la costumbre de tener un canario cantando en nuestras jaulas, que esto sí que afectaría a los criadores, porque claro, que surgiera un canario inteligente, un canario simpático, capaz de zafarse siempre en los continuos ataques del gato silvestre, que era como digamos la pareja cómica, el dúo cómico, pues hizo que su popularidad con mascota subiera como la espuma. Algo que desde luego benefició y mucho tanto a pajarerías de la época, criadores y tiendas de mascotas, que sacaron desde luego bastante dinero vendiendo este pájaro a particulares. Los niños veían los dibujos y lo que hacían es, bueno, pues pedir una mascota como Piolín, y por eso, y para los familiares también era muy ventajoso, porque era la mascota perfecta, poca responsabilidad y desde luego baratísima de mantener. Con lo cual imaginaos lo que supuso esa moda de que llegara ese nuevo dibujo animado, lo que supuso de cara al canario, por lo menos de cara a la visión del canario como mascota. Más aspectos relacionados con esto, la moda lógicamente pasó,
pero sigue siendo a día de hoy el canario una de las mascotas más buscadas en los hogares, y parte de la culpa, aunque la costumbre, como digo, sea anterior, pero parte de la culpa sería también de Piolín. Y nos falta responder a la última pregunta, que es ¿por qué elegir un canario y por qué elegir amarillo? Te puede seguir pareciendo curioso, pero a día de hoy, en pleno siglo XXI, aún hay una mayoría de la población que cree que los canarios directamente son pájaros amarillos. Y eso, ojo, que han surgido desde su origen cientos de colores diferentes. Incluso en la época, como digo, que nació Piolín, ya había distintas variedades de canarios. Pero incluso a la gente a día de hoy todavía, los que no son aficionados a los pájaros, tienen esa imagen del canario como un canario amarillo. El tema del color amarillo tiene también muchísimas implicaciones y muchísimos más detalles ocultos, por eso no os podéis perder el próximo vídeo en el que vamos a hablar explícitamente del canario amarillo y por qué la gente no relacionada con los pájaros, tiene todavía esa creencia de que el canario de por sí es color amarillo, o que el color más habitual es el canario amarillo. Pero en este caso en concreto, Piolín no es amarillo porque la gente piense que los canarios son amarillos y ya está, es un poquito más profundo. Si pensamos en la cantidad de dibujos animados que podemos encontrarnos, nos vamos a encontrar muchos dibujos animados que son amarillos. Aparte de Piolín, que lo estáis viendo aquí, tenemos por ejemplo más de nuestros tiempos Pikachu, tenemos por ejemplo Bob Esponja, tenemos por ejemplo también los Minions, y no son amarillos por casualidad, sino por dos motivos fundamentales, que no tienen nada que ver con los canarios. Uno, que es un color que contrasta bien en la pantalla, dato importante, y algo mucho más profundo, que es símbolo. El color amarillo simboliza algo así como energía y a la vez también simboliza calidez, que son dos adjetivos muy valorados para educar a los pequeños, ¿no? Y precisamente por eso no he hecho este vídeo con la idea, porque aparte de los pájaros sea yo fanático de los dibujos animados, ni mucho menos. Los dibujos animados los veo casi como la mayoría, cuando hay pequeños delante, y casi por obligación. El vídeo lo he hecho para mostrar un ejemplo más que tenemos de cómo la canaricultura y la ornitología en general no son un mundo aparte, están íntimamente ligados a toda la sociedad, y seas aficionado o no a la canaricultura, la ornitología ha influido en tu vida, y de alguna forma nuestra vida también influye en la propia canaricultura. Así que espero que este vídeo os haya gustado, y ahora, un poco como colofón, vamos a poner un pequeño vídeo de las aventuras de Piolín y Silvestre, que seguramente alguna vez en vuestra infancia la hayáis podido ver. Nos vemos en próximos vídeos. Un saludo. Esto, amigos, es una producción de la Warner Brothers para la televisión. Dulce y jabonoso. Rodeado de burbujas y con un gran olor. Uso mi cepillo, champú, champú. Y mi millonario envidia este canario. Cantando en la tina, lleno de jabón. Rodeado de burbujas y con un gran olor. ¡Uy! Me parece que me está esperando un lindo gatito. ¡Vaya con el malvado gato fisgón! Inventos y patentes.
construir un perro robot de control electrónico. Ese maldito Bulldog va a saber lo que es una pelea cuando se enfrente a esta creación de ingeniería. Probando. 1, 2, 3, 4, 4. Mueve la cola. Ladra. Anda, muérdelo, viejo. Mátalo. No, 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 espera, no. A mí no, espera, perro loco. A mí no, soy tu amo, quieto. Proyecto 7691C, bomba de humo. Ese perrote no va a lograr burlarse de este gatito. Eso nunca. ¿Cómo aguanta sin respirar? ¡Ja, ja! Ahora trata de detenerme, cabeza de piedra. ¡Ja, ja, ja! Fórmula K9 para producir lluvia artificial. Le voy a provocar una lluvia sobre su perrera que no va a salir de allí en una semana. Crema para hacerse invisible. ¿Pero qué es lo que pasa? Debo estar caminando en sueños. Pero no estoy caminando, ni estoy soñando. Estoy desafiando la ley de gravedad, pero los diarios no han dicho nada respecto a eso. ¡Ah! ¡Hola, perrito lindo! ¡Qué gusto me da verte! Pintura. ¡Uy! ¡Qué hipócrita! ¡Ah! ¡Al fin! Esta vez no tendré por qué preocuparme. Me desharé de ese perro para siempre. ¡Ah! La ventaja es que nosotros los gatos tenemos 7 vidas. Esto es todo, amigos.